Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos un módulo sensor táctil capacitivo, el cual cumple la misma función que un pulsador convencional mecánico, pero tiene la ventaja de poder activarse con solo acercar el dedo de la mano, incluso a través de diferentes superficies delgadas. Haremos unos experimentos y programas para demostrar sus capacidades. El módulo es bien compacto y antes de ver sus características te quiero mostrar su principio de funcionamiento. Si apoyamos un dedo sobre la superficie del circuito impreso en una zona demarcada por unos círculos concéntricos, lograremos que el pin de señal con denominación SIG pase de un estado bajo a uno alto o uno lógico. Este cambio lo podemos detectar fácilmente leyendo un pin de Arduino y así tomar una acción. Eso lo podíamos hacer con un simple pulsador mecánico, pero la idea de este módulo es poder ubicarlo debajo de una superficie delgada no conductiva de la electricidad, como ser papel, plástico, madera o vidrio. De esa manera podemos ocultar el propio sensor y al colocar nuevamente el dedo ahora sobre la superficie no conductiva, lograremos también el cambio del nivel lógico en el pin de señal. Poder ocultar el sensor debajo de una superficie es útil para diversidad de casos y se utiliza, por ejemplo, en la industria automotriz y la medicina, donde se puede rociar una superficie con líquidos limpiadores o sanitizantes y no tener inconvenientes de arruinar el módulo sensor. Un beneficio importante sobre los pulsadores mecánicos. También se utilizan detrás de paneles de electrodomésticos, a veces por estética y otras veces por resistencia con los líquidos. Ahora que vimos el motivo diferenciador para usar un sensor de este tipo, analicemos un poco los componentes en esta imagen frontal del módulo. Este pequeño circuito integrado es el TTP223B, diseñado específicamente para sensores táctiles capacitivos. Sobre la izquierda, un LED que permanecerá encendido al aplicar alimentación al módulo. Finalmente, el área de contacto demarcada por estos círculos concéntricos. Coloco contacto entre comillas, ya que como vimos recién podemos colocar un material delante del módulo y seguir detectando la presencia del dedo. En la parte posterior del módulo no hay componentes, solo la placa sensora en forma de círculo que consiste en una delgada capa de cobre estañado. Esta placa está conectada al integrado TTP223B y forma una de las placas del capacitor que se completa cuando acercamos nuestro dedo al módulo. Para que quede claro, podemos ver en esta representación lateral donde con color azul se marca el circuito impreso del módulo con un espesor característico de 1,6 milímetros. Este delgado rectángulo de color verde es la placa sensora. Claro que por cuestiones didácticas todo se encuentra sobredimensionado. De manera que cuando ubicamos el dedo sobre la superficie superior del módulo, la muy pequeña capacitancia de nuestro cuerpo, junto con la placa sensora, induce cargas formando un capacitor. Y esta pequeña diferencia en el orden de los picofaradios es lo que detecta el circuito integrado y traduce en un pulso. Muy bien, es hora de armar un simple circuito para probar este módulo, conectarlo a Arduino y luego un programa de prueba. Vamos a conectar VCC del módulo a la salida de 5 volts de Arduino, GND del módulo a GND de Arduino. El pin de señal SIG lo conectaremos al pin digital número 4. Claro que se puede conectar a cualquier pin digital, al no tener ningún requisito especial. Para tener una indicación visual de que se ha presionado el sensor, conectaremos un LED con su cátodo a GND y el ánodo mediante una resistencia limitadora de 330 ohms al pin digital número 3. En este caso, se trata de un pin con capacidad PWM, que lo usaremos luego para el segundo programa. Como siempre en las notas, se encuentra el resumen de las conexiones. Vamos directo al IDE de Arduino para el código del primer programa. Nada especial a esta altura, ya que trataremos al módulo como un simple pulsador y tomar la acción de encender el LED. Con estos dos numeral define damos la directiva al compilador para que reemplace toda ocurrencia de LED por el número 3 y TTP223B por el número 4. Así trabajamos con los nombres en vez de los números de los pines. En el setup establecemos al pin donde se encuentra conectado el LED como salida output y el sensor TTP223B como entrada input.
En el loop simplemente consultamos por el estado del pin donde se encuentra conectado el sensor táctil. Recordá que tiene un nivel bajo low todo el tiempo y pasa a high cuando se lo presiona. Por eso consultamos si tiene un valor high. Si no fuera el caso, entonces saltamos a la condición de false, falso, el bloque del else que apaga el LED y finalmente una breve demora de 50 milisegundos antes de volver a consultar. Si ahora hacemos contacto con el sensor, el condicional evaluará verdadero. Entonces esta vez encendemos el LED con este Digital Write y nuevamente la demora de 50 milisegundos. Y ese es todo el programa, bien simple para verificar el funcionamiento del sensor, y haremos de paso algunas pruebas con materiales de distintos espesores para determinar los límites de la detección. Vamos a verificar y subir el programa. Así tengo armado todo para la práctica, el módulo sensor conectado con cables DuPont y mantenido en su lugar por una banda elástica, ya que no apoya de forma perfectamente plana en protoboard. Así que coloco mi dedo a la altura de los círculos concéntricos y se enciende el LED sin problemas. Pruebo varias veces con distintos tiempos de contacto, de forma breve y de forma más prolongada. El LED siempre nos indica una detección correcta. Experimentemos un poco. Quito la banda elástica y con un trozo de cinta de papel aseguro de forma un poco más firme el módulo sobre protoboard para que no se mueva. Pruebo si sigue detectando el contacto, que ahora ya no es sobre el circuito impreso, sino que a través de la delgada capa de la cinta. Ningún problema, como es de esperar. Ahora pruebo colocando un trozo de cartón de 0,5 milímetros de espesor para ver si sigue la detección correcta, y efectivamente ningún problema. Doblemos la apuesta con otro cartón de las mismas características a ver qué sucede, tratando de dejarlos relativamente alineados sin espacio entre los mismos. Más fácil decirlo que hacerlo. Al colocar el dedo sin hacer mucha presión, ya no detecta bien. Ahora haciendo un poco más de presión en distintas posiciones, logro alguna detección no del todo confiable. Parece que estamos cerca del límite. Claro que si fuese un solo cartón de 1 milímetro sería mejor, porque siempre queda algún espacio entre elementos individuales, pero al menos tenemos una aproximación. Ahora parece que logro algo de confiabilidad en esta posición. Genial, agreguemos una tercera pieza de las mismas características. Tenemos apilados 3 cartones para un espesor total de 1,5 milímetros. Y ahora sí, no hay caso. No se logra ningún tipo de detección. Encontramos el límite para este tipo de material. Simplemente para verificar, vuelvo a colocar una sola pieza de cartón de 0,5 milímetros y funciona sin problemas. Pero probemos un pequeño truco que se puede aplicar en este módulo. Vamos a darlo vuelta y dejar la placa sensora hacia arriba, y de esa manera nos ahorramos el espesor del circuito impreso, y así poder colocar más espesor del material intermedio. Al igual que antes, lo sostengo con la cinta de papel, y claro que ante tan delgada capa la detección es perfecta. Pero repitamos los experimentos con los cartones. Primero con uno solo. Como es de esperar, ningún problema para la detección. Probemos apilando un segundo, teniendo 1 milímetro total de espesor. También ningún problema. Coloquemos un tercero, que cuando probamos antes no detectaba. Ahora sin embargo funciona correcto. El hecho de ahorrar el espesor del circuito impreso es beneficioso, ya que con 3 tenemos éxito, probemos con un cuarto, totalizando 2 milímetros de espesor, y ya podemos apreciar que la detección no es del todo confiable. Se logra solo algunas veces haciendo más presión sobre una ubicación precisa, de manera que ya tenemos aquí un límite razonable para este tipo de material. Una última prueba la haré con un trozo de madera de 2 milímetros de espesor a ver cómo se comporta, siguiendo estando posicionado el módulo con la placa sensora hacia arriba, que determinamos es la ubicación con mayor sensibilidad. Y va perfectamente bien, detectando sin ningún tipo de inconveniente. Esta madera, probablemente al ser algo porosa, contenga también algo de humedad que ayuda en lugar del cartón más denso. En definitiva, sirve para ilustrar algunos de los muchos materiales intermedios que podríamos usar. Si te parece bien, armemos un nuevo circuito, incorporando un segundo módulo sensor para controlar el brillo del LED mediante PWM.
Partimos de las conexiones ya realizadas con anterioridad, solo reorganizando un poco el tema para que quede más cómodo, estaré aplicando 5 volts y GND de Arduino al riel de tensión de protoboard, el módulo de la izquierda alimentado del riel y el pin de señal al pin digital número 4 de Arduino. El segundo sensor, el de la derecha, también obtenemos alimentación del riel y el pin de señal al pin digital número 5 de Arduino. El resto queda sin cambios, como siempre las notas con el resumen de todas las conexiones. Y eso es todo. En este segundo programa usaremos el módulo sensor de la izquierda para incrementar el brillo del LED y el módulo sensor de la derecha para decrementarlo. Para tal fin existen estos tres numeral define, el del LED al igual que el primer programa, otro con el nombre TTP223B-más para identificar el que se usará para incrementar el brillo y el número 4, ya que en dicho pin lo tenemos conectado. Luego TTP223B-menos para identificar al que decrementa y al pin número 5. En el setup establecemos al LED como salida y a ambos módulos sensores como entrada input. También declaramos una variable del tipo entera para el valor de la intensidad o brillo, con el elocuente nombre de brillo, y asignamos un valor inicial de 0. Ya en el loop primero consultamos si se ha presionado en el sensor que deberá incrementar el brillo, el que denominamos TTP223B-más. Si lo devuelto por el digital read es un valor alto high, sabemos que fue presionado. Entonces al valor de brillo lo incrementamos en 20. Recordá que los valores a aplicar a un pin digital con capacidad PWM son en el rango de 0 a 255. De manera que no sería conveniente incrementar la variable brillo en solo una unidad. Necesitaríamos así presionar el botón 255 veces para ir de brillo 0 a máximo. Por eso la vamos incrementando de a pasos más grandes, de a 20. Este bloque que resalto vamos a desestimarlo por el momento para no confundir. Entonces, si se ha presionado sobre el sensor que incrementa el brillo, la variable brillo se incrementa en 20. Entonces, con un simple analog write, aplicamos dicho valor al LED. Así de simple. Pero debemos cuidar de no enviar un valor a analog write que supere el límite de 255. Por eso entra en juego este bloque de condicional. Verás que está justo antes de la aplicación del analog write, y su función es consultar si el valor de brillo es igual o mayor a 255. Si fuese el caso, asigna a brillo un valor de 255. En definitiva, evita que nos pasemos del valor máximo. Mientras el valor sea menor o igual a 255, no toma ninguna acción. Pero si siguiéramos presionando el botón de incremento del brillo, la variable superaría el valor máximo de 255. Entonces, en dicho caso, asignamos 255 y problema resuelto. Luego del analog write, una pequeña demora de 100 milisegundos. El bloque siguiente es muy similar al analizado, solo que consulta si se ha presionado sobre el sensor que debe decrementar el brillo. Si es el caso, resta a la variable 20. Consulta si es menor o igual a 0. Si no lo es, entonces se puede aplicar sin problemas al analog write. Pero si fuese menor a 0, condición de verdadero, asignamos 0. Aquí para verificar que no nos pasemos del valor mínimo de 0. Y luego el analog write y delay. Y ese es todo el programa. Si bien para aplicar restricciones a un rango de valores se puede hacer de formas más eficientes, esta creo es bastante entendible y lógica. Vamos entonces a verificar y subirlo. Así tengo todo armado para la práctica con los módulos sensores adheridos temporalmente con cinta de papel sobre protoboard. Y no me puedo resistir para usar un marcador y dibujar un símbolo de más en el módulo de la izquierda y uno de menos en el de la derecha. Así queda bien claro la función de cada uno. El LED inicia apagado según lo programado, con lo cual presiono sobre el símbolo de más para incrementar el brillo. Cada vez que presiono se puede observar que incrementa la intensidad del LED. Genial, funciona correcto. Probemos con el símbolo de menos para decrementar y efectivamente también funciona según lo programado y tenemos control del brillo del LED mediante los dos módulos sensores táctiles capacitivos.
Y demostramos también cómo detecta a través de una superficie que permite ocultar el propio sensor y usar una cruda identificación sobre el mismo sin dañarlo. Y como vimos antes, sobre varios milímetros de espesor funciona también. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar una variante del módulo que también utiliza al TTP223B, pero sobre un circuito impreso con un diseño diferente. En esta vista superior, las conexiones tienen una distribución diferente, donde el pin de señal lleva la denominación I/O. Se conecta exactamente igual que el módulo usado en la práctica. Una diferencia es que la placa sensora se encuentra accesible únicamente por la parte posterior del módulo, indicada por el círculo y el texto Touch. Esta placa sensora tiene una capa protectora que es la máscara de soldadura utilizada en el resto del circuito impreso, de manera que la misma siempre queda más cerca de nuestro dedo o superficie intermedia que utilicemos. No es accesible desde la parte superior del módulo. También de forma interesante tiene dos puentes con las denominaciones A y B. La idea es poder aplicar un pequeño punto de soldadura para unir las pistas y de esa manera generar una modificación en el comportamiento del módulo. Para el caso del puente A por defecto, como se muestra en la imagen, se encuentra abierto. Eso significa que la salida I/O tendrá todo el tiempo un nivel bajo low y cuando presionamos pasa a high. El mismo comportamiento de nuestro módulo en la práctica, pero si ahora cerramos estas dos pistas con un poco de soldadura, pasamos a cerrar el puente A, y esta acción invierte la lógica del pin de señal. Pasa a estar todo el tiempo con un nivel alto y al presionar pasa a low. Claro que desde el punto de vista de la programación para Arduino no es ninguna diferencia significativa, pero a veces estos módulos se utilizan con otros componentes de forma directa sin pasar por un microcontrolador, e invertir la lógica que pase a nivel bajo al presionar en vez de nivel alto puede ser útil. La otra posibilidad la da el puente B. Estando abierto tendremos un funcionamiento equivalente a un interruptor momentáneo. Activa su salida mientras esté siendo presionado. Si dejamos de presionar, vuelve a su estado inicial. Nuevamente, este es el comportamiento por defecto que vimos en la práctica. Pero si ahora aplicamos soldadura en estas pistas y cerramos el puente, el comportamiento cambia a interruptor de encendido-apagado. Es decir, que con una pulsación activa y mantiene activa indefinidamente y una nueva pulsación desactiva. Emula lo que sería justamente un interruptor mecánico de encendido apagado, también útil cuando se usa este módulo sin pasar por un microcontrolador. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.